Bueno, buenas noches, qué lindo estar con ustedes otra vez para seguir con los temitas de anatomía y de problemitas de salud que se pueden ir dando en estas partes anatómicas. Antes de comenzar, pues un breve ejercicio de concentración. Los que gusten a absorber en la sangre y a distribuir por todo el cuerpo. Vamos a recordar dentro del cuerpo al corazón latiendo y enviando esa sangre en pulsos a todos los tejidos, a todas las células para que ellas puedan tomar ese oxígeno y puedan tomar también los nutrientes de los alimentos que hemos tomado durante el día. Vamos a sentir el calor de la sangre fluyendo por nuestras venas, nuestras arterias. Y vamos a hacer conciencia de las maravillas que tenemos dentro de nosotros funcionando sin que nos demos cuenta a veces. Y vamos a agradecerle a este cuerpito por estar funcionando, para estar aquí, ahora, disfrutando de este momento, de esta experiencia de vida. Tomamos otra respiración bien rica, bien profunda. Y regresamos aquí ahora a nuestra clase de hoy, donde vamos a comenzar a hablar justamente de eso, de nuestro sistema cardiocirculatorio. Vamos a pasar también por algunas vistas del sistema respiratorio y vamos a hablar del sistema linfático como parte del sistema circulatorio, porque a veces lo imaginamos como un ente separado por ahí, pero vamos a ver cómo se integra la linfa, cómo se integra el sistema linfático con todos sus vasitos al sistema circulatorio del cuerpo. Así que bueno, sin más preámbulo, los dejo acá con esta imagen del corazón. El corazón en general es un órgano. Este dibujo es un poco colorido, en realidad no es así, él es como un tono cafecito, ¿verdad? Pero ahí tenemos varios colores para mostrar más fácilmente algunas de las partes del corazón. Es un órgano que está hecho de músculo y es un músculo bastante inteligente porque cada una de las células del corazón tiene la capacidad de contraerse por sí misma, sin necesidad de que el cerebro le indique cuándo contraerse. Los que estuvieron en las clases del sistema nervioso se acuerdan que habían unas zonas ahí del cerebro que se encargaban de mover los músculos cuando pensábamos que queríamos hacer un movimiento, pero resulta que el corazón puede funcionar automáticamente. Si se lo sacamos a alguien y lo tiramos ahí, él sigue latiendo solito, mientras tenga oxígeno y mientras tenga nutrientes y no se muera el músculo, no se muera el tejido, él va a seguir latiendo. Eso es algo súper interesante del corazón. Ahora, un detalle que vamos a ver dentro de un ratito es que si bien él puede contraerse solito, él tiene también conexión con el sistema nervioso central, porque hay algunos momentos en donde estamos experimentando, por ejemplo, una emoción, por ejemplo, ejercicio físico o alguna otra situación fisiológica que el cerebro está sensando y que se ocupa avisar al corazón para que lata más rápido o más despacio. Entonces, a través de esa conexión, el cerebro sí puede regular de alguna manera, cuando hay necesidad de hacerlo, el latido cardíaco. Y si no, ¿verdad? Si no hay ninguna necesidad especial, él funciona solo. Ahorita vamos a ver cómo pasa eso. Resulta que el corazón por dentro es hueco. Esa es otra de las cualidades o características que tiene. Está dividido como en 4 cámaras, en 4 orificios por donde va a estar pasando la sangre. Ahorita lo vamos a ver por dentro. Y el objetivo de eso es que cuando él se contraiga, la sangre que está allá adentro salga por los vasos sanguíneos, específicamente por un tipo de vaso sanguíneo que se llama, o un grupo de vasos sanguíneos que se llaman las arterias. Las arterias son las que llevan la sangre desde el corazón hacia otras partes del cuerpo. Resulta que cuando el corazón ya envía la sangre por las arterias, él se vuelve a llenar con la sangre que viene desde el cuerpo. ¿Y por dónde se llena? Se llena por unos vasos sanguíneos que se llaman las venas. Entonces, en realidad hay 2 tipos de vasos. Bueno, son 3. El sistema linfático también está hecho de vasos, pero lo vamos a ver dentro de un ratito. El sistema
circulatorio de sangre tiene dos tipos de vasos, venas y arterias. Arterias las que llevan sangre desde el corazón hacia otro lado y las venas las que traen sangre desde otro lado hacia el corazón. Y ellas tienen algunas diferencias. Las arterias, por ejemplo, son más gruesas y muy elásticas. ¿Por qué? Porque la sangre va a salir con mucha fuerza del corazón, entonces ellas necesitan soportar la presión de sangre. Entre más cerca está la arteria del corazón, más presión, así que va a ser más musculosa, más gruesa. Las venas, por el contrario, son vasos sanguíneos mucho más suavecitos y grandes, porque ya ellos vienen con sangre de baja presión, que ya pasó por todo el cuerpo y que viene nada más empujada por la otra sangre, ¿verdad? Regresando hacia el corazón. Entonces, en realidad, ellos no tienen mayor musculatura ni mayor elasticidad. Bueno, vamos a ver cómo se llaman algunas de las zonas del corazón y de los vasos sanguíneos, venas y arterias que están entrando o saliendo de él. Le voy a sacar aquí todas las flechitas para que quede más cómodo. Ahorita lo vamos a ver por dentro, pero el corazón tiene una cámara aquí arriba, un orificio que se llama el atrio derecho, y justamente por ahí es por donde la sangre llega del cuerpo a meterse en el corazón. De hecho, aquí se ven dos grandes venas que se llaman las venas cavas, vena cava inferior y vena cava superior, que por ahí regresa la sangre. La sangre por dentro va a bajar hacia esta zona, imagínensela ahí adentro, al ventrículo derecho. Y del ventrículo la sangre va a salir por aquí, por esta gran arteria que se llama el tronco pulmonar, y se va a ir para los pulmones. En los pulmones la sangre se va a oxigenar, ¿verdad? Vamos a tomar oxígeno del aire y la sangre va a regresar por un grupo de venas. Recordemos que cuando es regresar al corazón siempre son venas que entran por detrás, ahí no las estamos viendo, y que se llaman también venas pulmonares, parecido al tronco pulmonar. Y bueno, ya la sangre va a empezar a pasar por otra serie de cavidades que tiene un poquito por detrás y a la izquierda del corazón, que por donde entra la sangre se llama atrio izquierdo, ahorita lo vemos, y ventrículo izquierdo, aquí sí vemos un pedacito, pasamos por aquí y la sangre se va a ir hacia la arteria aorta, que es la arteria más grande del cuerpo y que es la que saca toda la sangre del corazón y la empieza a repartir por todos los tejidos. Ya la sangre que regresa a los pulmones viene con oxígeno, y cuando pasa por atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y sale por la aorta, ya lleva todo ese oxígeno para llevarlo, dárselo a las células, a los tejidos. Ya cuando la sangre da toda la vuelta por los tejidos, pues viene regresando sin oxígeno y entra por las venas para poder dar la vuelta otra vez y regresar a los pulmones. Entonces, toda esa sangre que viene aquí del lado derecho, entrando por las venas cavas y pasando por acá para ir a los pulmones, es sangre sin oxígeno, mientras que la que viene por detrás y por el lado izquierdo es sangre ya totalmente oxigenada. Y acá sí lo vamos a seguir viendo. Esta es una vista del corazón por detrás. Le voy a sacar igual todas las cositas, las flechitas, para ver algunas de sus partes. Vean que aquí por detrás también vemos las venas cavas, pero nos permiten ver también aquí las venas pulmonares. O sea que aquí tenemos dos cavas y dos parejitas de venas pulmonares. Ya las cavas las conocemos, ellas son las que recogen sangre del cuerpo desoxigenada y la hacen pasar por el corazón para que el corazón la mande por aquí, ¿verdad? Por las arterias pulmonares hacia los pulmones. Recogemos oxígeno y volvemos al corazón por acá, por las venas pulmonares, al atrio izquierdo, luego ventrículo izquierdo y nos vamos a salir por la aorta. Ahí está, ventrículo izquierdo y aorta. Hay algunos detalles interesantes ahí. El corazón, como hemos estado viendo en las dos diapositivas, tiene sus propias venas y arterias. Él es un tejido, él tiene células, así que él necesita también tener sus propios vasos sanguíneos para oxigenarse y para obtener nutrientes. No sé si ustedes lo han escuchado, que esas venas y esas arterias se llaman coronarias. Y es ahí donde le ocurren los infartos a la gente, cuando se le obstruye una de esas arteriecitas, ya hay una zona del corazón, se queda sin sangre y esa parte del corazón se muere, las células se mueren ahí.
Si esto pasa en una arteriecita así chiquitita, pues se muere un pedacito del tejido y la persona pues va a seguir funcionando, el corazón también. Pero ¿qué pasa si se obstruye una de las arterias más grandes? Entonces se va a morir una gran zona del corazón, las células ahí se van a necrosar por falta de oxígeno y es posible que esta persona muera porque ya no le alcanza la masa de músculo para latir adecuadamente y empujar la sangre, que ese es el trabajo del corazón. Entonces por eso hay personas que han sufrido un infarto y que ahí están, ¿verdad? Y hay personas que sufrieron un infarto y se murieron por eso, dependiendo del lugar donde haya ocurrido. Bueno, las que están con color rojito las ponemos así para tratar de simbolizar que ahí hay oxígeno, donde la sangre se ve mucho más rojita, y las que están con color azul, en algunos dibujos también de anatomía uno las ve como verdosas, es donde ya viene sangre sin oxígeno. Así normalmente pintamos a las venas, y en la realidad sí, si uno se ve las venas son medio azulillas, verdosas, ¿verdad? Por esa razón, que ya hay poquito oxígeno ahí. Entonces, bueno, las venas y las arterias coronarias van a estar presentes en todo el corazón. Y las venas coronarias, cuando van recogiendo la sangre, van a depositarla aquí en un lugarcito que se llama el seno coronario. Es como ver una vena grande. Y de ahí la sangre ya pasa aquí también al atrio derecho, junto con toda la sangre que viene del cuerpo. Entonces ven qué interesante órgano, pues que él también se comporta como todos los demás, aunque se encarga de nutrirlos a todos, él tiene sus propios vasitos sanguíneos y le puede pasar lo mismo que a cualquier, que si se obstruye un vasito se daña. Sí. Hice una pregunta, Claro. cuando hablan de cateterismo, ¿el cateterismo es en el corazón o es en alguna de las...? Se puede hacer en cualquier lado, un cateterismo, en cualquier arteria. Lo que hacen es que le meten a la gente por la pierna, por una arteria grande que ahorita les enseño en un dibujo que se llama la arteria femoral, que tiene una vía muy directa para llegar aquí a la aorta, es una de las principales ramas de la aorta. Entonces, los médicos meten por ahí un catéter y cuando llegan aquí a la pura base de la aorta, entran a cualquiera de las arterias del corazón. Que se entra porque están obstruidas. ¿Esa es la razón para hacer el cateterismo? Esa es la razón. Sí, la mayoría de las veces la razón es esa, que alguien tuvo un infarto o está teniendo un infarto, ¿sí? Entonces lo meten a una sala de cirugía especial donde le hacen este cateterismo y el objetivo es meterle como una especie de resorte. Muy ingenioso, es como un resortito que se mete en arteria obstruida y se abre, entonces la sangre vuelve a pasar. Y si las células no se han muerto, porque tardan como unas 6 horas en morirse, donde ellas empiezan a hacer metabolismo anaeróbico, a consumir todos los nutrientes que tienen ahí, ya después se mueren. Pero si llegamos al hospital en ese tiempo y si tenemos buena suerte de que esté el cirujano, el aparato esté bueno y todas esas cosas que pasan aquí en Tiquicia, ¿verdad? Puede que le hagan el cateterismo y le salven esa parte del corazón o la vida, ¿verdad? Ahora esto está modernizándose y ya en los hospitales grandes hay mucho de eso, pero todavía falta, ¿verdad? Por eso que es un aparato, si se dañó, si se fue la luz, ya hasta ahí llegamos. Bueno, el cateterismo se puede hacer también en el cerebro, ¿verdad? Se entra por la femoral, ¿verdad? Igual se suben y se llega por la aorta, pero en vez de llegar al corazón, que eso no interesa ahí, se meten por alguna de estas que van para la cabeza, para arriba. Y entonces llegan aquí por el cuello y se van a alguno de los dos lados del cerebro y hacen lo mismo ahí, abrir el resortillo cuando está obstruida alguna arteria del cerebro. Esto también hay que hacerlo rapidísimo porque el cerebro, habíamos visto, es todavía más sensible. En 3 horas se murieron las neuronas. O sea que si no llegaste en 3 horas a la sala de cateterismo, perdés esa zona del cerebro, ¿verdad? Y todavía hay que correr más. Pero también se hace ahí, y si a alguien se le obstruye alguna otra arteria en el cuerpo se puede hacer, pero digamos que otras arterias que se obstruyan no ponen en peligro la vida, sino que el tejido pues normalmente recibe sangre por otro lado, las células se van regenerando y no hay que correr tanto, pero cerebro y corazón el problema es que las células se mueren rapidísimo. Yo conozco el caso de una amiga mía que lo que pasó fue que tuvo un coágulo que se le fue pero al pulmón. Ah, sí. Ajá. Entonces, ¿ahí se pudo haber hecho algo al respecto, parecido a eso, o no? ¿O cómo es que un coágulo llega al pulmón?
Ahorita que veamos más de la anatomía de las venas y las arterias va a ser más fácil de entenderlo, pero como todo es una tubería que está conectada, si a alguien se le hace un coágulo, por ejemplo, en una vena de las piernas, que es lo más frecuente que se hagan ahí por las varices o por una cirugía, entonces la sangre se estanca, se coagula y de repente se desprende un coagulito y empieza a subir por las venas. ¿Qué pasa cuando llega aquí a las venas cavas? Pasa por todo el corazón, ¿verdad? Entonces pasa por el atrio derecho, por el ventrículo derecho que estaba al otro lado y sale aquí por las arterias pulmonares y se nos va para los pulmones, ¿ves? Lo que estamos haciendo es haciéndolo llegar aquí, pasando por el corazón y saliendo ¡pluc! Directo a los pulmones. Por eso es que llegó al pulmón. Por eso es que llegó. Es el destino final, digamos, De la sangre venosa. del recorrido. La sangre venosa tiene que llegar a los pulmones para oxigenarse. Lo que pasa es que si ahí va un coágulo, el coágulo ya llega a un momento donde ya no puede pasar porque es muy grande y los vasitos se van haciendo cada vez más chiquititos. Entonces, donde ya llega y no pasa, ahí se hace una obstrucción. Y pues toda esa zona empieza a sufrir, ¿verdad? Por un estancamiento de sangre, la vena se empieza a crecer, se puede reventar y hay una serie de fenómenos. Sí. Ahí no, los cateterismos normalmente no funcionan porque los coágulos es como en una gelatina, ¿verdad? Entonces, aunque usted llegue a un catéter ahí, ¿cómo lo sacas, verdad? Porque es más fácil meter un catéter con un resorte y abrirlo, eso es algo muy mecánico, pero ya tratar de jalar un coágulo no hay forma de hacerlo. Entonces, el cateterismo no se usa para eso, ¿ves? Ahí lo que usan son medicamentos para deshacer los coágulos. Sí, si se hubieran dado cuenta. Sí, se hubieran dado cuenta. Sí. Qué increíble, o sea, uno le puede andar dando un coágulo vueltas en el cuerpo y uno no se da cuenta. Al ratito te das cuenta porque empiezas a tener síntomas, ¿verdad? Lo que pasa es que en los pulmones... Sí, si los coágulos dan algún tipo de síntoma, en algún momento lo sacan. No, hombre, claro, porque te empieza a dar un infarto en algún lado. Es el único síntoma, digamos, cuando ya uno está en el puro final de un infarto. Sí, porque digamos, el caso del pulmón, hay un infarto en el pulmón, una parte del tejido pulmonar se muere. Lo que pasa es que ahí es muy difícil darse cuenta porque la persona, cuando se le daña un pedacito de pulmón, ¿qué empieza a hacer? Toser, con dificultad para respirar. Y como hay 20 enfermedades que pueden dar eso, hay que empezar a hacerle una radiografía, que oírle todo, que le dan un medicamento a ver cómo le va, no le funcionó, entonces le hacen otra cosa. Y se llevan ahí una semana entera viendo qué es lo que tenés. Cuando tenés un coágulo en el corazón o en el cerebro te das cuenta en media hora, porque te empieza a doler el pecho si es el corazón, o en el caso del cerebro empiezan a fallar las funciones cerebrales, o sea, se paraliza un brazo, la cara, dejas de hablar, entonces todo el mundo se dio cuenta. Es más fácil, más visible que en otras partes como puede ser un pulmón. En el caso de ella, yo tuvo como un dolor en una pierna, le dolía la pierna, y le dolía la pierna, y le dolía la pierna. Seguro de ahí salió el coágulo. Por eso te pregunté, porque Sí. para mí siempre ha sido como una gran Misterio. incógnita, ¿sí? Sí. Y lo que pasó con ella fue que ella tenía ataques de pánico. Entonces confundieron, cuando ella empieza a no poder respirar porque le pasó la madrugada, Sí. el esposo creyó que ella estaba teniendo un ataque de pánico. Sí, claro. Entonces, ¿verdad? Entonces, sí, se Sí. perdió un montón de tiempo mientras, Ujú. porque creían que era que respirara y que se calmara y toda la cosa, y no, de lo que Claro. nos estás diciendo. Ay, sí, qué Sí, fue mala muy suerte, triste. claro. Sí. Bueno, entonces por ahí tenemos... Claro, contame. Es que yo muchas veces he oído de que cuando entre más joven está uno, si a uno le da un infarto es casi que fulminante y la gente mayor como que puede sobrevivir más a los infartos. Es lo que siempre he oído. A mí siempre me pareció muy raro, pero no sé. Pero entonces quería saber qué tan cierto era y si es cierto, ¿por qué es que pasa eso? No es verdad. Realmente alguien sobrevive o no a un infarto dependiendo del tamaño del infarto. Ahora, a los jóvenes les pasa una cosa que se llama la muerte súbita. No sé si ustedes han visto esos deportistas que caen ahí en media cancha muertos, ¿verdad? Eso no es exactamente un infarto, sino que es que ellos, por tener entrenamientos muy fuertes, 8 horas diarias, el corazón va creciendo, se vuelve como muy musculoso. Entonces llega un momento en donde crece más rápido el músculo del corazón que los vasitos sanguíneos que lo alimentan. Y entonces en un momento donde la persona está haciendo un ejercicio muy intenso, ocurre una desoxigenación del corazón donde ya ninguna célula puede funcionar. Entonces, bueno, es como una especie de infarto, pero no es el típico infarto donde usted tiene una obstrucción por un coágulo, sino que es simplemente un fenómeno de desoxigenación y todas las células se mueren a la vez y ahí cae la persona.
Eso normalmente no se ve en gente adulta mayor porque el adulto mayor en general va perdiendo músculo, todos los músculos, corazón y también músculos periféricos, ¿verdad? Entonces es muy difícil que una de esas cosas suceda en adultos mayores. Entonces tal vez para ese fenómeno de la muerte súbita sí, pero ya infartos de obstrucción depende del lugar donde te dé, básicamente. Y yo diría que más bien una persona joven tiene más condiciones, quizás si está sanito, que un adulto mayor. Sí. Sí, digamos, uno ve casos de gente que tiene un infarto y no deportistas tampoco, ¿verdad? Sino gente, no sé, un muchacho de 30 años, otro que de 35 y así, que tienen infartos y no sobreviven, y en cambio uno oye personas mayores que sí. Así como puede ser que por ser casos como tan raros, que uno sí se da cuenta y en viejitos si se mueren de un infarto, no solo uno ya. De hecho es que a adultos mayores es frecuentísimo que les ocurran infartos. En jóvenes, como hay todavía menor obstrucción, porque las obstrucciones se dan por acúmulo de colesterol por muchos años en las arterias se van llenando de grasa hasta que al final ya la sangre casi no circula y se hace un coágulo. Se supone que en la gente joven eso no sucede, a menos que usted haya tenido una dieta horrorosa desde chiquito, ¿verdad? Entonces tenés todavía de tiempo unos 30 años ahí para llenarte de colesterol. Entonces es medio difícil ver infartos en jóvenes, entonces en realidad sí son casos un poco sonados. Ahora, el problema es que cada vez los estamos viendo más, ahora están en chiquitos, ¿verdad? Por este tema de la alimentación. Sí. No, sí. En realidad difícilmente se le puede echar la culpa a la Viagra porque la Viagra más bien es un vasodilatador. Claro, o sea, le llega demasiada sangre y ¿por qué se muere en ese caso? Posiblemente tenía una obstrucción ahí, igual se hubiera muerto con o sin Viagra en el momento en que posiblemente estaba haciendo todo el ejercicio y toda la cuestión, ¿verdad? Pero con o sin Viagra, más bien me parece que la Viagra tal vez lo protegió un poco, porque más bien si usted tiene un vasito sanguíneo que se está obstruyendo y más bien lo abres, lo dilatas, pues quitas un poco de obstrucción, ¿verdad? Te da más tiempo. Entonces, bueno, en realidad creo que la Viagra sí ahí no tiene mayor papel. Ahora, posiblemente indirectamente o socialmente alguien que use Viagra se anima más, ¿verdad? Posiblemente si no hubiera tenido la pastilla no hubiera tenido esa relación sexual y no se hubiera muerto. Entonces indirectamente podríamos echarle la culpa, pero que por lo que la Viagra hace físicamente haya ayudado al infarto, no, ¿verdad? Pero se echaba de todo, perdón. Seguro, ¿verdad? Y sí, seguro cocaína y quién sabe qué más. Entonces, posiblemente por ahí sí, eso ayudó más. Sí. ¿Hay algún tipo de diagnóstico que se pueda para saber cómo están las arterias en el corazón o las venas? Sí. O en el cuerpo en general, ¿verdad? Saber si está cerca de tener... Hay un ultrasonido, ¿verdad?, que se hace, que se llama el ecocardiograma. Entonces ellos tienen una fase del ultrasonido que se llama el ultrasonido Doppler, que lo que hace es ver la circulación de las venas y de las arterias, por lo menos de las ramas más grandes, que serían las más peligrosas que se obstruyan. Las más chiquititas no se pueden ver. También se puede hacer con TAC o con resonancia magnética, ¿verdad? Ver el nivel de grosor de las paredes para ver si están muy llenas de grasa. Entonces sí hay muchas alternativas. Y ya en la gente que se vieron en otros estudios con mucha grasa en las arterias, se puede hacer el cateterismo para explorar, ¿verdad?, qué tal están, y de una vez reconocer cuáles están muy cerradas y meterles el resorte que se llama stent de una vez. A veces se hace eso en gente que ya ha tenido dolorcillos de pecho, gente que ya le descubrieron en algún otro examen que está a punto de que le dé el infarto, entonces mejor le hacen eso. Sí, le hacen también los deportistas, ¿verdad?, donde crece el corazón, porque sí. Conozco. O sea, un caso que el corazón no tiene más grande, por haber hecho eso toda su vida, tienen mayor riesgo de tener
Sí, en realidad de tener este fenómeno de desoxigenación, sí. Así, teniendo como el mismo Pero si continúa el ritmo, ¿verdad? Si bajan el ritmo y le dan tiempo al corazón que desarrolle sus vasitos sanguíneos, no hay problema, porque los vasos se van a ir desarrollando. El problema es la gente que le da todos los días fuertísimo, que son muy competitivos, no paran y en una de esas les da. Pero si la persona empieza a moderar el ejercicio, se va a equiparar el nivel de músculo con el nivel de vasos y ya va a bajar el riesgo. Y en ese caso hay un momento, o sea, si ya sabe que el corazón está más grande, que el músculo del corazón está más desarrollado, ¿hay algún examen que pueda hacerse para que tome conciencia y lo tenga? El ecocardiograma se lo puede hacer y hay forma de calcular. Por ejemplo, hay exámenes que a los deportistas les hacen, el Biomax, el consumo de oxígeno, el nivel de latido cardíaco en esfuerzos máximos, medios, mínimos. Hay toda una cosa que se puede hacer en deportistas donde uno calcula teóricamente a qué frecuencia cardíaca debería entrenar usted para que no le ocurra mayor crecimiento del que ya tenés. Entonces le dice a la persona, vea, por 6 meses no pase de 120, haga lo que quiera, pero no pase 120, ande viendo el reloj. Entonces se le prescribe el nivel de latido cardíaco que tiene que tener. Entonces se hacen esos estudios y se le saca el calculito, luego se le vuelve a hacer y ya ahí se le va indicando. Sí, pues sí se hace, claro. Bueno, este es con gusto. Este es una imagen como si hubiéramos agarrado el corazón, le hubiéramos quitado las partes de arriba, que son los atrios, que era por donde entraba la sangre, ¿verdad? Y solo dejamos los ventrículos, que son estas partes, y además estamos viendo el corazón desde arriba. O sea, arrancamos los atrios, nos asomamos ahí y por allá quedan los ventrículos. Lo que se quiere ver acá son las válvulas que hay entre los atrios y los ventrículos. Tenemos orificios para que la sangre pase, ¿verdad? Desde el atrio hacia el ventrículo, pero esos orificios tienen como unas compuertas que se van a cerrar de adentro del ventrículo hacia arriba, para que una vez que la sangre ya pasó por aquí, bajó y se metió en los ventrículos, cuando el ventrículo se empiece a contraer con fuerza, que la sangre no se me pueda devolver, porque la sangre donde está siendo presionada agarra por cualquier orificio que esté abierto. Entonces nosotros necesitamos cerrar esto para que a la sangre no le quede más camino que irse hacia las arterias. Ahora, esta es la válvula que hay entre el atrio derecho y el ventrículo derecho a la derecha. Esta es la del lado izquierdo. ¿Y estas dos qué son? Esas dos son las válvulas que tienen las arterias más grandes, que una era el tronco pulmonar y otra era la aorta. Entonces aquí imagínense que aquí nace la aorta y por aquí nace el tronco pulmonar. Ellas tienen su propia compuerta y la compuerta sirve para lo mismo. Cuando el corazón se contrae, ¿sí?, disminuye su tamaño y la sangre va a salir por aquí, por estas dos compuertitas. Por la presión las compuertitas se abren y si la sangre se quiere devolver cuando termina el latido cardíaco, entonces no puede regresar, se estanca aquí y no puede bajar otra vez. Entonces las válvulas hacen que la sangre solo pueda fluir en una dirección, de los atrios a los ventrículos y de los ventrículos a las arterias, y cuando cesa el latido y la sangre se detiene un momentito, que no se vaya a devolver. Eso mantiene la eficiencia del sistema. ¿Hay alguna enfermedad o algo que se devuelva? Sí, claro, si las válvulas se dañan, ¿verdad? Hay infecciones, bacterias que se pegan aquí, como los estreptococos, ¿verdad? Si un estreptococo a alguien se le va al corazón, en los chiquillos pasa mucho eso, ¿verdad? Que les dan unas faringitis horribles con estreptococos y se les va al corazón o a los riñones, o les queda por ahí en los huesos, entonces dicen que le quedó fiebre reumática, es que el microbio anda por ahí, o se le pega en las válvulas y le come así un pedazo de la válvula, ahí va la bacteria como comiendo válvula, ¿verdad? Y le quedan huecos a la válvula. Hay gente que le tienen que cambiar las válvulas y ponerles unas de plástico para que le siga funcionando el No, las válvulas son un tejido como fibroso, como parecido al cartílago, que se podrían regenerar, pero durarían 20 años regenerándose. Entonces no vas a tener a la persona así esperando que se le regenere. Entonces lo operan y le meten una valvulita de plástico muy interesante. Ahora hay cosillas muy modernas en eso.
Bueno, vean qué interesante que las arterias coronarias, estas dos, una para el lado izquierdo, otra para el lado derecho, se originan aquí de la aorta, pero casi que en la válvula, ¿verdad? En la válvula de la aórtica, ahí ya nacen las dos primeras arterias. Sí, porque el corazón es que una partecita de él deja de funcionar o todo y se murió. Pero en el cerebro, acuérdate que es el cerebro el que controla el movimiento. Entonces, cuando se te muere una partecita, perdes habla, movimiento, sensibilidad, pensamientos, estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el infarto cerebral o derrame cerebral? No, el infarto es cuando se obstruye con un coagulito y el derrame es cuando se rompe la arteria y se hace un reguero de sangre ahí adentro y la sangre en contacto directo con las neuronas las mata, ¿verdad? La sangre tiene que estar dentro del vaso. Sí, es interesante que no lo aguantan, ¿verdad? El tipo de acidez que hay en la sangre y todo mata a las neuronas. Ahora, es muy difícil saber así a simple vista a quién está sucediendo el infarto y a quién está sucediendo el derrame, porque físicamente ocurre lo mismo, dejas de mover una parte del cuerpo, no puedes hablar, cualquier fenómeno neurológico dependiendo del sitio donde te esté dando el asunto. Cuando ya se llega al hospital es donde hacen esta cosa, el TAC, y entonces ahí sí se ve el montón de sangre ahí regada, o si es un infarto, en las primeras horas no se ve nada. Entonces uno dice, bueno, por lo menos no es derrame, sabemos que debe ser un infarto y ya con los días se va viendo el tejido donde se va muriendo, donde se va llenando de huecos, parece un queso, ¿verdad? Y desaparece, después queda como un hueco ahí. ¿Hay posibilidad de recuperarse de un coágulo que es derrame? No, ahí también depende del tamaño, pueden haber derrames chiquititos, derrames grandes, infartos chiquititos en un vasito muy pequeñito o grandes. Ahí depende más del tamaño y también de la zona, porque hay zonas del cerebro donde a uno le sobran millones de neuronas que no están haciendo nada y que si perdemos unas y empezamos a entrenar otra vez para caminar, para hablar, etcétera, se logra. Entonces hay gente que se recupera súper bien y ahí quedan con su huequito, ¿verdad? En el cerebro, pero funcionando como si nada. Pero hay zonas muy específicas, por ejemplo, no sé si se acuerdan del tallo cerebral, donde había una zona que era la que nos mantenía despiertos y era chiquititita, eran como 3 neuronas nada más, y si le da uno, aunque sea el mínimo coágulo ahí, aunque sea de 1 milímetro, de muerte cerebral, porque ya no volviste a despertarte nunca. Entonces de ahí depende de dónde también, en el cerebro depende del tamaño y de dónde te ocurra, es interesante esa parte. En el corazón es más que todo dependiente del tamaño. Hay ciertas zonas del corazón que ahorita les muestro que sí, y que si te da ahí te morís también, pero porque tienen algo especial que ahorita mejor en el dibujo lo vemos. Pero es como 2 lugarcitos nada más y habría que tener muy mala suerte para que le dé ahí. Pero bueno, pasa, ¿verdad? Toca a veces. Bueno, ¿cómo se llama el movimiento? Bueno, de hecho no se llama movimiento, es la ausencia de movimiento. Cuando el corazón está queditito, llenándose nada más de sangre, a eso le llamamos diástole. Y cuando estamos en diástole, estas válvulas están abiertas, las válvulas que se llaman atrioventriculares, entre atrios y ventrículos, están abiertas para permitir que se vayan llenando los ventrículos. Cuando ya están llenitos, ocurre la sístole, que es cuando se contraen los ventrículos con mucha fuerza para inyectar la sangre. Es ahí donde se nos abren las válvulas arteriales y se nos cierran estas. Ven qué vacilón, ¿verdad? Donde la sangre se devuelve, las empuja. Es una puerta unidireccional, ¿verdad? Es como tratar de abrir una puerta al revés, no puedes. Entonces ya la sangre no se puede devolver y no le queda más que salir por acá. Luego vuelve a ocurrir una diástole. Y luego sístole, y luego diástole, y luego sístole. Y así estamos. ¿Por qué le suena a uno el corazón? Lo que le suena a uno, que uno pone la oreja y suena tum tum, tum tum, es la abertura y cierre de las válvulas. Cuando se cierran estas dos, suena. Y cuando se cierran estas dos, suena. Por eso tenemos 2 sonidos. Tum, tum. Tum, 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 tum. Sí, súper chido. Entonces, entre sístole y diástole, es un microsegundo. Depende de qué tan acelerado esté usted. Ahí ya me fui mucho para atrás. Depende de qué tan acelerado usted se va a correr, ¿verdad? Y tenés unos 120 aberturas y cierres por minuto. Si usted está ahí durmiendo, como 58 latidos por minuto, entonces 58 veces se abren y se cierran sus... El ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco es la cantidad de veces que se abre y se cerró.
Sí, el ritmo cardíaco es la cantidad de veces que hiciste oficialmente que hiciste una sístole, o sea, que inyectaste sangre. Entonces, usted se toca una arteria y usted siente poing, poing, ¿verdad? El latido en las arterias. Eso es cada vez que el corazón está contrayéndose y enviando la sangre por las arterias. Entonces, usted siente puff, puff, donde va pasando la sangre. Si te vas a ver qué es lo que está pasando en el corazón, cada vez que el corazón hace eso, vamos a tener el cierre de estas válvulas y la apertura y el cierre de estas, porque estas apenas dejan pasar, ¡plá!, se vuelven a cerrar. Entonces, cada vez que el corazón late, me genera este sonido y este sonido. Entonces, pum, 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 ¿verdad? Entonces, eso va a aumentar la velocidad o a reducir la velocidad según las necesidades del cuerpo. ¿Necesidades de qué? De oxígeno. Entonces, si uno está enojadísimo, ¿se acuerdan lo que pasaba? Los que estuvieron en la clase donde estaba aquel viejillo enojado en la diapositiva, liberabas adrenalina y ocupabas energía en los músculos porque te ibas a agarrar a golpes con alguien o el animal, ¿verdad? Que está bravo, va a atacar a otro animal, ¿sí? Entonces ocupa mucha energía y sube el latido cardíaco. O si usted tiene miedo y tiene que huir, también liberas adrenalina y aumentas tu latido cardíaco. O si usted no tiene ninguna de las dos, pero se le ocurre ir a dar la vuelta trotando a la cuadra, y sus músculos van a ocupar más oxígeno. Es ahí donde el cerebro entra y le manda señales al corazón de hey, más rápido, porque ocupamos trasladar la sangre hacia los pulmones mayor cantidad de veces para oxigenar. Y ocurre otro fenómeno, el corazón también le manda señales a los pulmones y al diafragma para respirar más rápido, porque nada me sirve acelerar el corazón para oxigenarse si no respiro más rápido y no meto más oxígeno. Entonces siempre va la señal para los dos órganos, porque este señor y los pulmones trabajan en conjunto, ¿verdad? Para el tema de la oxigenación. Bueno, este esquemilla tiene las cavidades del corazón y tiene ya toda la circulación. Lo vamos a ir repasando. Vamos a imaginar que este es el corazón y que tiene 4 cavidades. Arriba están los atrios y abajo los ventrículos. Tenemos la mitad izquierda del corazón en rojo diciendo que ahí solo hay sangre que tiene oxígeno, que ya recibió oxígeno, y del lado derecho azul simbolizando que ahí hay sangre sin oxígeno. Bueno, vamos a empezar, uno puede empezar aquí por cualquier parte, ¿verdad? Pero vamos a empezar a describirlo desde el ventrículo izquierdo. Igual esto no es que tenga inicio ni final, esto se está dando constantemente. Entonces, del ventrículo izquierdo, la sangre se va por la arteria aorta. ¿Hacia dónde? Hacia todos los órganos del cuerpo. Las arterias se van a ir dividiendo en arterias más chiquitas. Vieron las coronarias, donde ya la aorta nace, ahí mismo empieza a producir ramas para llegarle a todo lado del cuerpo, y cada rama se convierte en vasitos capilares mucho más finitos, mucho más chiquititos, que entran a la par de todas las celulitas. Ahí van los vasitos capilares, y la intención es que las celulitas puedan tomar el oxígeno y botar el CO2. Cuando ya se nos está acabando el oxígeno y hay mucho CO2, todos los capilares empiezan a unirse otra vez y forman venas chiquititas, después venas más grandes, y todas esas venas grandes terminan por depositar la sangre en las venas cavas, que teníamos 2, una que entra por debajo, una por arriba con la sangre de la cabeza y de los brazos. Y habíamos visto que las venas cavas depositaban la sangre en el atrio derecho. Del atrio derecho vamos a pasar al ventrículo derecho por la válvula, ¿verdad?, que está abierta. Del ventrículo derecho nos toca ir por las arterias pulmonares hacia, obviamente, los pulmones, con todo ese montón de sangre llena de dióxido de carbono. En los pulmones, que ahorita lo vamos a ver, hay como unas bolsitas, unos saquitos llenos de oxigenito, de aire que acabamos de tomar. Por ahí pasan los vasitos capilares, porque igual las arteriecitas se van a ir dividiendo, rodeando estos saquitos con aire para hacer el intercambio. Tomamos oxígeno, botamos CO2 hacia estos saquitos en los pulmones. Luego, cuando ya hay bastante oxígeno en los vasos capilares, se empiezan a unir, formando venas cada vez más grandes, hasta que esa sangre cae en las venas pulmonares, que se acuerdan que entraban por detrás y venían 2 de cada pulmón, y esas venitas entraban por el atrio izquierdo. Ahí la sangre baja por la válvula hacia el ventrículo izquierdo, vuelve a salir por la aorta y se repite el ciclo, ¿verdad? Entonces, pues recordar nada más 4 cavidades: lado izquierdo,
pura sangre oxigenada, derecho sin oxígeno. El derecho es el que tiene un circuito ahí con los pulmones para oxigenar y el izquierdo es el que tiene un circuito con el cuerpo para llevar esa sangre hacia las células. Digamos, las venas, la sangre que va para las venas pasa por el corazón por puro protocolo, porque no hace nada ahí. Bueno, en realidad ahí no hace nada más que pasar para ser bombeada, y sí, porque ahí no sufre ningún cambio químico, sigue estando sin oxígeno. Lo que pasa es que en algún lado la sangre tiene que agarrar fuerza para seguir circulando, ¿verdad? Porque si no se para, entonces el corazón siempre está bombeando, y es la bomba, sí, entonces el corazón siempre está bombeando y bombeando para mantenerla en circulación. Esa es la única función del corazón. Lo que pasa es que sin esa función no hay oxígeno en ningún lado, sí. Entonces, un infarto en el lado venoso no es tan grave como en el lado arterial. Sí, si es grande es igual de grave, claro, porque imagínate que del lado venoso, supóngase que a alguien se le murió todo el ventrículo derecho, de ya no bombea sangre hacia los pulmones y entonces la sangre no se oxigena más. Y empieza a estancarse toda la sangre aquí, no puede pasar porque este lado no se está bombeando. Entonces se hace un estancamiento por acá y allá no llega nada y al final ¿qué pasa? No hay oxígeno para nadie. Entonces igual te mata, ¿verdad? Si es chiquitito no te mata, pero tenés una disfunción. Hay gente que después de un infarto queda bien, hay gente que después de un infarto ni no puede correr. Se agita mucho y entonces se desoxigena porque el corazón perdió masa, perdió fuerza para bombear. Entonces tiene que estar muy despacio para poder hacer circular lo poquito que se puede, ¿verdad? Pero se puede recuperar con algún tipo de ejercicio o depende del caso. Es bien interesante que las células del corazón y las del cerebro no solo se mueren muy rápido cuando se quedan sin oxígeno, sino que se regeneran súper despacio. Entonces, igual que las válvulas, un grupo de células del corazón puede tardar unos 20 años en regenerar. Sí lo hacen, pero la persona pasa mal muchos años. Ahora se les ponen células madre, ahora se están haciendo cosas muy chivas, digamos, cuando la persona va a ese cateterismo y le meten ahí los stents estos, le sacan células madre o plasma rico en plaquetas y le inyectan ahí tratando de estimular el tejido a regenerarse, ¿verdad? No, algo ayuda, pero tampoco es que acelere demasiado todavía, eso está como en fase más experimental. Y igual en el cerebro, ¿verdad? Y las neuronas casi que puedes durar toda una vida para que se regenere una, entonces sí, no se recuperan bien esos tejidos. No es como la piel, que usted arrancas un pedazo y la otra semana ya se cerró. Sí, aquí no. Bueno, vean qué bonito lo que pasa en los pulmones. En los pulmones, si uno se mete por los bronquios y va bajando, igual todos los bronquios se van dividiendo hasta llegar a ser ramitas microscópicas del tamaño casi de un vasito capilar como este. Y al final de esas ramitas lo que uno tiene son como unos racimos con unos saquitos que son como una bolsita transparente, es como de las bolsitas de hacer café, esas que son como de desechables, ¿verdad? Como una servilleta, una cuestión así. Y vean que cada uno de esos saquitos está completamente rodeado de vasos capilares. Algunos los vemos con ese color azul simbolizando que ahí viene la sangre sin oxígeno. Como nosotros estamos respirando y metiendo aire por ahí, por los bronquios, bronquiolos, hasta llenar los saquitos, cuando la sangre llega por los capilares y hace contacto con la pared de los saquitos, ahí empieza a botar el CO2 y a obtener el oxígeno. Entonces, cuando ya los capilares tienen bastante oxígeno, se empiezan a unir y forman vasos más grandes, venitas, venas más grandes y vamos a parar allá arriba en el corazón. Entonces, la sangre entra por aquí. A ver, ¿dónde está? Ahí está. La sangre entra ahí sin oxígeno. Se oxigena y regresa, ¿verdad? Ya oxigenadita. Por eso tenemos ese cambio de color en los vasitos. Por cada arteria que llega con sangre desoxigenada, salen 2 venas con sangre oxigenada. Por eso es que en el corazón vimos una arteria para cada pulmón, pero 2 venas regresando de cada pulmón. Sí, aquí vemos igual, ¿verdad? Por cada capilar o arteriecita que viene sin oxígeno se devuelven 2 con oxígeno. Es interesante. En algunos libros viejos de anatomía o muy básicos para chiquitos de escuela o gente que no puso atención en la clase de anatomía, les puede decir a ustedes,
que las arterias son los vasos sanguíneos del cuerpo que llevan sangre oxigenada y que las venas son los vasos sanguíneos del cuerpo que llevan sangre desoxigenada. A ver, ya se me trabó esta cosa, me devuelvo ahí un segundito. Porque es verdad, la mayoría de las arterias del cuerpo están llevando sangre oxigenada y solo tenemos un jueguillo de arterias que son las que salen del ventrículo derecho hacia los pulmones, exclusivamente ahí, que llevan sangre desoxigenada. Pero no es verdad que la definición de arteria sea que es el vaso sanguíneo que lleva sangre con oxígeno, porque hay una excepción, que es todo este juego de arterias. Entonces lo más correcto es decir, las arterias son las que sacan la sangre del corazón y la llevan hacia algún lado, y las venas son las que retornan la sangre al corazón. Se los digo por si alguien le sale con que no, ¿qué es eso? ¿Cómo dar una arteria con sangre sin oxígeno? Jamás, no, pues sí, ahí está, ¿verdad? Porque sucede que les puedan decir una cosa así. Bueno, ¿qué más? Detalles nada más. Esto que estamos viendo acá es un bronquio, ¿verdad? Por donde va bajando el aire hasta llegar a los saquitos. Los bronquios, como tejido vivo que son, también necesitan tener sus propias arterias. Entonces existen arterias bronquiales, que son las que están alimentando el tejido estructural del bronquio. Nada más no confundirlas con todo este juego de venas y arterias que vienen del corazón para hacer intercambio de oxígeno y CO2. Okay. Lo que le pasa es que se le cierran los bronquios, ¿verdad? Adentro ahora vamos a ver que los bronquios tienen como una mucosa, un epitelio, un musculito para variar el calibre, y las personas asmáticas se les inflama esto, se les contrae el músculo y el calibre por donde tiene que pasar el aire se vuelve muy chiquitito, entonces no llega la suficiente cantidad de aire aquí. Entonces ahí lo que tenemos es un problema de oxigenación, pero porque el aire no logra llegar a los saquitos, a los alvéolos. Ahí está la sangre circulando tratando de oxigenar, pero no logramos hacer que el oxígeno llegue acá. Bueno, y les contaba que el cerebro sí tenía unos sitios especiales donde hace contacto con el corazón. El cerebro emite algunos nervios, algunas ramas que llegan a dos lugares especiales, a la aorta acá para medir el nivel de presión, de oxigenación y la velocidad del latido cardíaco cada vez que la sangre pasa por ahí, y luego esos mismos nervios llegan acá al corazón. Ya les enseño en qué partes del corazón, y dependiendo de lo que esté pasando en la aorta, si está faltando oxígeno porque estamos corriendo la maratón, ¿verdad? Entonces el cerebro se da cuenta de eso y manda una señal para acelerar al corazón, y también se la manda a los pulmones. Entonces tenemos información bidireccional saliendo de la aorta para el cerebro y del cerebro para el corazón, para ayudar a controlar el latido cardíaco cuando es necesario. Si no estamos haciendo nada, solo metabolismo basal ahí existiendo, ¿verdad? El corazón late solito. No, el cerebro ahí no se mete porque detecta que todo está normal aquí en la circulación. Bueno, ¿cuáles son esos puntos especiales donde el cerebro hace contacto? Estas dos como almohaditas que vemos acá. Uno que se llama el nodo sinoatrial y el otro se llama nódulo atrioventricular. Ahí es a donde hacemos ese match, ¿verdad? De control entre cerebro y corazón. Ahora, estos dos nodos son el sitio también donde el corazón por sí solito se contrae al ritmo que él necesita sin intervención del corazón. O sea que esos dos nodos son el centro de control. Así se meta el cerebro, no se meta, es como la recepción, ¿verdad? Donde usted llega a pedir algo, ¿verdad? Si ocupas algo, llegas a pedirlo, y si no, ahí funciona todo solo. Estos son los sitios que si a alguien se le dañan, pierde completamente el ritmo de las células y se puede morir por eso. Aquí es donde tener un infarto chiquitito sí te puede matar, porque decíamos que los infartos chiquititos no mataban, a menos que te den exactamente en uno de estos o en esta área, ¿verdad? Y si te quedas sin nodos, las células del corazón empiezan a contraerse en desorden. Se contraen primero estas y más tarde estas y después estas. Entonces, aunque se contraen, no hay un latido efectivo. Empieza a ocurrir una cosa
que en medicina se llama la fibrilación, un latido desordenado de las células. Entonces no hay bombeo eficiente cuando se dañan estas cositas. Cuando a alguien se le dañan estas cositas y le da tiempo ya llegar al hospital, le ponen un marcapaso. El famoso marcapaso es un aparatillo con electrodos que se pone más o menos, bueno, el aparato en realidad va fuera del corazón, va como metido aquí entre las costillas, ¿verdad? Pero tiene unos alambrillos que se meten aquí y el aparatillo es el que genera las descargas para que el corazón se contraiga rítmicamente. Entonces le sustituyen los nódulos con un aparatillo con baterías, ¿verdad? Para estarle dando. Ahora, el problema es que como aquí es a donde llega el cerebro a decir qué es lo que hay que hacer, y si usted tiene un aparatillo, el aparatillo no le hace caso al cerebro. Entonces la gente con marcapasos no puede pegarse un carrerón, o si se asusta o si se enoja, va a tener una demanda de oxígeno muy grande y el corazón sigue latiendo ya 50, ¿verdad? Nunca se acelera. Entonces, ¿qué pasa con alguien cuando se enoja? Se desmaya, porque no le llega ya oxígeno al cerebro y sale a correr y se desmaya, ¿verdad? Y el corazón sigue ahí latiendo a 50. Sí. Tengo una pregunta, ¿cuál es la frecuencia cardíaca que debería manejar una persona que tenga un marcapaso? Normalmente se lo programan como a 68, 70, por ahí, que es una frecuencia que ni te hace sentir acelerado, pero sí te da para subir las gradas y para jalar las bolsas del súper y en cuanto cosas a así. el ejercicio, ¿hay alguna programación para que ellos puedan aumentar obviamente la frecuencia cardíaca? Ahora hay unos, es que no se le puede dar a la persona como un aparato o algo así porque puede haber algún tipo de accidente o problema. Entonces hay algunos ahora ya muy modernos que los están haciendo con sensores. Entonces cuando tienen sensores de acidez en la sangre, entonces cuando la sangre se está poniendo muy ácida, el aparatillo empieza a aumentar la frecuencia. El problema es que entonces la gente sí puede hacer deportes y estas cosas. El problema es que si usted ya se bajó de la bicicleta, hasta que, ¿verdad?, el aparatillo vuelva a sensar que ya su acidez bajó, o sea, necesitas por lo menos una media hora, no te baja la frecuencia. Y entonces la persona se siente y todavía está aceleradísimo. Entonces tiene sus problemitas, pero ya hay por lo menos aparatitos que le sirven a personas más activas y demás. Y por ejemplo, perdón, cuando hay una arritmia. La arritmia es eso, ¿verdad? Que alguno de estos dos no está haciendo bien su trabajo y está mandando una frecuencia anormal para el momento. ¿Qué es anormal para el momento? Y que uno esté sentado aquí tranquilo, sin mayor susto, y que le empiece a dar taquicardia, como si estuviera corriendo. Eso es una arritmia, ¿verdad? Otro tipo de arritmias es que no tienen que ver con velocidad, es cuando estas cositas empiezan, casi siempre porque se van dañando, ¿verdad? Por pequeños infartos, etcétera. Cuando estas cositas empiezan a producir, por ejemplo, 3 latidos y después un espacio sin latidos. Entonces, tum, 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 ¿Y ahí qué tum, pasa? ¿verdad? Normalmente la persona se siente mal porque tiene varios momentos donde se acelera, después se le baja el latido y se desoxigena, después otra vez se acelera, entonces la presión se desregula, la persona se siente malísimo, se marea porque tiene un momento donde no hay oxígeno, después hay mucho, después se siente aquí la taquicardia, después más bien te sentiste débil, entonces la persona se descompensa muchísimo, tiene sensaciones muy extrañas y siente como las palpitaciones también desordenadas, entonces la persona va al hospital, se detecta la arritmia, muchas veces se puede trabajar con medicamentos, especialmente las arritmias que son con excesos de velocidad, se pueden trabajar con medicamentos para bajar la velocidad, pero cuando ya son arritmias de estas, de desorden, casi siempre se ocupa el marcapaso. Entonces, en emergencia se le pone un aparatillo externo con unos parches ahí y después ya va a cirugía y le ponen el marcapasos con un cateterismo parecido a lo de los stents, se mete el aparatillo y le Por regula. ejemplo, una persona que tiene una cosa así, estoy pensando, no sé, estoy inventando. Digamos, alguien que tenga una cosa así puede viajar en avión y la altitud afecta, no afecta, hay menos oxigenación arriba que abajo, se tiene una posibilidad de que se le altere más el corazón. Por los aviones no tanto porque van presurizados y siempre va a haber un cambio en la presión, pero no es un cambio como si usted se hubiera sentado en el baño a pujar, ¿verdad? No es que por eso vas a tener una demanda muy grande sobre el corazón, porque los aviones los tratan de poner ahí más o menos para que la gente más sensible no se afecte. Ahora, si la persona va a ir a escalar los Andes, ¿verdad? Ya eso es otra cosa, pero en condiciones más o menos normalizadas de un avión o de una piscina o de un buceo
Por ejemplo, que se va a bucear a 15 metros, no le va a pasar nada, ya si va a ser buceos muy profundos o altitudes muy sin compensación, ahí sí habrían problemas. No, pero la gente con marcapasos viaja, de lo más bien, lo que tienen problemillas es con los microondas y estas cosas, porque como estamos hablando de electricidad, biorritmos ahí muy delicados, de una onda muy fuerte electromagnética, etcétera, les puede fregar el marcapaso, ¿verdad? Entonces, eso sí tienen que andar viendo, y como ahora hay tanto aparato y cosas por todo lado. Sí, pensar en los aeropuertos y ese montón de máquinas y todo. Sí, por dicha las máquinas en los aeropuertos y todo esto aparecieron después de la creación del marcapaso, entonces las han ido inventando y adaptando para que no afecten dispositivos biomédicos en general, ¿verdad? Entonces por dicha que eso va ahí más o menos bien. Bueno, estos son los nodos más importantes. Luego tenemos una serie de células del corazón especializadas en conducir estos impulsos eléctricos que hacen esos nodos. Entonces cada una de esas fibrillas pues tiene nombres, ¿verdad? Que no es necesario aprenderse, pero por ejemplo estas dos ramitas se llaman el haz de Is, la rama derecha, la rama izquierda. Por aquí tenemos el haz de Bachmann, ¿verdad? Entonces hay una serie de nombres por donde va circulando la electricidad que regula el latido. Insisto, aunque usted tenga esto muerto, las células siempre se contraen, pero son desordenadas. En cambio, cuando generamos el impulso acá, ya sea autogenerado o porque el cerebro está llegando aquí a dar una orden, pues siempre el impulso va a ir corriendo ordenadamente por estos lugares. Y vean qué interesante, el impulso corre primero por los atrios y después hacia los ventrículos, como tiene que ser. Primero contraigo el atrio para que la sangre termine de llenar los ventrículos, luego contraigo el ventrículo para que la sangre salga, es bien ordenadito. Ahora, como estamos hablando de impulsos eléctricos, eso se puede medir. No sé si ustedes han oído o se han hecho un electrocardiograma, ¿verdad? Este famoso examen donde le dan a uno una hojilla con cuadritos y le salen unas cosas así. Y le dicen, bueno, ahí está su corazón, así es como está funcionando, está bien, está mal o qué es la cosa. Lo que están haciendo ahí es poner electrodos para medir justamente estos impulsos eléctricos que se están generando en los nodos y que están pasando por todo el corazón. Entonces en el dibujito te aparece la electricidad, claro, es una máquina que interpreta la electricidad y te hace un dibujo, pero aquí por ejemplo esta onda representa cuando la electricidad está pasando por los ventrículos, estas más picudas es cuando pasa por los atrios. Aquí el momento en que el corazón se vuelve a llenar, que está quietito, está en diástole, y luego aquí vuelve a empezar otro latido. Entonces uno puede revisar cómo está pasando la electricidad aquí por los atrios, cómo pasa por los ventrículos. Por ejemplo, si este pico es muy grande, quiere decir que el ventrículo es grandísimo. Bueno, alguno de los dos, ¿verdad? Porque ahí no se diferencia cuál de los dos es. Pero a veces uno dice, uy, este muchacho tiene el corazón muy grande porque te sale una cosota como por aquí, ¿verdad? Entonces uno dice, no, ya se hace un ecocardiograma y toda la cuestión, porque la onda tardó mucho tiempo en recorrer toda esa masa, entonces la onda se hizo muy grande, ¿sí? A veces hay problemas aquí con la relajación del corazón, entonces esta onda sale al revés, ¿verdad? Que el corazón no se está relajando a tiempo, entonces hay un montón de cosas. Y además los latidos tienen que salir ordenaditos, porque si los latidos van bien, tiene que salir uno, más o menos estos cuadritos miden el tiempo, más o menos un segundo después otro, un segundo después otro, pero ¿qué pasa si hay dos juntos? Después nada y después por aquí aparece otro, eso uno lo ve también ahí, lo puede sentir si le tocas las arterias a la gente, pero aquí con los cuadrillos esos uno lo puede medir en tiempo, cada cuántos segundos estás originando un latido. Y revisar la forma de la electricidad. Entonces ahí se sacan un montón de datos bien interesantes. Ese es el famoso electro. Y cuando alguien vaya a hacerse un electro, cuando algún día se lo hagan, van a ver que uno le pegan electrodos en los pies y en las manos y en el pecho, lo cual demuestra que las ondas electromagnéticas que uno genera, ondas eléctricas que uno genera, que es lo mismo, electromagnetismo es un tipo de energía, donde están las dos cosas, la electricidad y el magnetismo, porque son parte del mismo fenómeno. Si usted está generando una cosa en el corazón y la puede medir en un pie, ¿verdad? Eso demuestra muchas cosas que a veces porque uno no las puede ver, no las entiende, no las cree. Como que usted tiene centros de energía, entre ellos el corazón, entre ellos el cerebro, todas las neuronas del intestino, que están generando una radiación que se puede medir.
Que algunas tienen aparatos como el electroencefalograma o el electrocardiograma, claro, porque como son órganos tan delicados, ya hemos visto por qué, la ciencia médica se ha dedicado a crear aparatos para medir eso, pero a nadie le ha interesado todavía hacer un electrointestino, ¿verdad? Para medirte los impulsos eléctricos del intestino grueso. Pero bueno, los chinos y toda esta gente lo medía de otras maneras, ¿verdad? Que los péndulos, que toda esta cosa. Ahora la foto de Laura de Enrique, también donde usted puede medir estamos hablando de vos, donde usted puede medir los impulsos, las radiaciones que emitís o que emanas al aire o a unos receptores que tiene la cámara por ahí. Bueno, vamos a empezar a ver las principales, voy a sacarle todas las cositas. Vamos a empezar a ver las principales arterias del cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Los nombres no es que hay que sabérselos, es tener la noción de cómo funciona y que si ustedes oyen un nombre de estos, ustedes digan, ah, sí, claro, aquello era una arteria, porque les van a llegar personas, clientes que les hicieron un cateterismo en esa arteria, que se les obstruyó, que se les rompió, que estuvo una herida y se la cosieron y les van hasta a mencionar el nombre. Entonces es importante tener la noción de cómo son las arterias, por dónde pasan, algunos de los nombres, lo mismo que las venas, porque definitivamente no es lo mismo vena que arteria, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos que tener una buena diferencia. Bueno, esta es la aorta, digamos que por aquí anda el corazón, aquí va la aorta saliendo, ya vimos que por ahí generaba las arterias coronarias y luego viene a generar otras que van hacia los brazos y hacia la cabeza. Esta grandota que está por aquí se llama tronco brachiocefálico y vean que donde ella nace empieza a ramificarse y de ahí salen algunas arterias grandes como esta, la subclavia, que pasa por debajo de la clavícula, por eso se llama así, y que va para el miembro superior. Y sale esta otra que se llama la carótida común, que va a subir por todo el cuello y va a llegar a la región de la cabeza, la cara, el cerebro. La aorta sigue dando vueltillas, ella como que sale el corazón, da la vuelta y baja, es interesante. Y después del tronco genera la carótida para el lado izquierdo y la subclavia para el lado izquierdo. Es vacilón porque uno tiene subclavia a la derecha y a la izquierda, carótida a la derecha y a la izquierda, pero vean que al lado derecho uno tiene un tronco de donde salen las dos y del lado izquierdo nacen directo de la aorta. Son cosas raras, ¿verdad? Interesantes que la mayoría de la gente las tiene así. Hay personas que nacen con esto al revés, con el tronco del otro lado, ¿verdad? Un 1% de la población tiene alguna de estas invertidas. Sí. ¿Qué relación tiene, o no sé si lo vamos a ver después, el fumado con la carótida? ¿O es con todas las...? Con todas, porque el fumado tiene, sí, en todas las arterias el fumado de cigarrillos particularmente, la combinación entre la nicotina con las demás cosas que le echan, produce endurecimiento de las arterias. Entonces, las arterias se dejan de sentir, uno las siente como un cordón, ya no sentís el latido y al ponerse tan rígidas ellas pierden la capacidad de dilatación. Otro fenómeno que las arterias hacen y los vasos sanguíneos hacen es dilatarse cuando se ocupa más oxígeno en un tejido. Por eso cuando uno hace ejercicio se pone rojo, porque los vasitos se dilatan para llevar mayor circulación a esas zonas del cuerpo que estás utilizando. O también cuando hace mucho calor tenés dilatación de los vasos para botar calor hacia el medio ambiente y refrescar el cuerpo. Cuando se fuma cigarrillos perdés la capacidad de hacer eso. Entonces la arteria cae tiesa, rígida, ¿verdad? Entonces no responde a las demandas del medio ambiente. Y las arterias muy rígidas y que cada vez se van haciendo más chiquititas, empiezan a elevar la presión del cuerpo. Entonces a la persona le da hipertensión. No sé si ustedes han visto que entre más pequeño sea el calibre de un tubo, en el cual por dentro hay un líquido, más presión va a tener el líquido, ¿verdad? Es como ponerle el dedo a una manguera de jardín, entonces te aumenta la presión y te sale un chorro. Si usted va perdiendo la distensibilidad de las arterias y las va haciendo más rígidas y más pequeñas, cuando la sangre va a pasar por ahí lo va a hacer a mayor presión. Y esa es una de las causas de hipertensión. Hay otras. También otra causa de hipertensión es que uno secrete inadecuadamente algunas sustancias en el cuerpo que regulan la dilatación y la contracción, porque si usted no fuma y tiene sus arterias bien, uno dice, bueno, ¿y cómo sabe la arteria cuándo dilatarse y cuándo contraerse? ¿Quién le avisa? Son unas sustancias, unas hormonas
que uno genera, por cierto, en los riñones. Es algo bien interesante que el riñón tenga que ver con la presión. Es ahí donde los chinos tenían razón en que el riñón es el lugar donde se mueve todo el chi del cuerpo y toda la energía, y es porque ahí hay unos pequeños péptidos que regulan el cómo la sangre, que es lo que ellos relacionan con el chi, con la energía, se mueve. Y esos péptidos producen que las arterias se dilaten o se contraigan. Entonces también hay gente que empieza a secretar inadecuadamente estos péptidos, estas hormonas, o secreta muchos o secreta poquitos. Entonces o se le baja la presión o se le empieza a subir, aunque no fume. Esas son las causas más comunes de hipertensión. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente, ¿qué hacemos los médicos? Les mandamos un medicamento para regular esas hormonitas del riñón, ¿verdad? Se puede hacer trabajo con acupuntura, con bioenergética, con campos magnéticos pulsados, con otras cosas, a ver, ¿verdad? Tal vez puede dejar el medicamento o entre las dos, ¿verdad? Y otras terapias también que pueden incidir ahí. Pero en ese caso se bloquea la carótida o a cualquier arteria, me imagino. Como llegar a bloquearse necesitarías otros factores, o sea, por fumado que a alguien se le cierre, no, ¿verdad? Tendrías que tenerla llena de colesterol también. Entonces el que fuma y además está con el colesterol alto y con la presión alta, y ojalá sea diabético también, que se le produce más obstrucción en las arterias por más grasa, y ya tiene todos los números comprados. Pero al que fuma solo por fumar no se le va a llegar a cerrar, ¿verdad? Cerrar del todo no, porque es una arteria muy grande. O sea, necesitas otro factor obstructivo ahí adentro, que se le combine con lo del fumado. Sí, bueno, vimos esas grandotas. Vamos a ver qué es lo que pasa con las carótidas. A sacarles todas las cositas. ¿Qué es lo que pasa con la carótida? Vean que ahí va la carótida, ¿verdad? Por el cuello, y ella va subiendo y llega el momento en que se ramifica. Y me produce una arteria grandísima que va por fuera, cubriendo todo el cráneo, cubriendo por dentro de la boca, los ojos. Por aquí me genera otras ramas. Hay una que da la vuelta así y sale por toda la cara. Entonces la carótida va a generar una rama para la parte externa de la cabeza. Y por aquí adentro se me va otra rama que termina ingresando al interior del cráneo y llevándole sangre al encéfalo. Por ahí también se ven otras arteriecitas. Voy a quitarle esto un toque. Esta cosa se traba cuando va para atrás. Ahí está. Por aquí, vean que suben otras arteriecitas. Hay chiquititas que entran por el foramen magno del cráneo, un orificio grande, no sé si lo recuerdan, por donde sale la médula espinal, que también se encargan de llevar sangre aquí atrás. O sea, las carótidas son las arterias más grandes que llevan sangre al cerebro, al encéfalo, pero tenemos otras chiquititas que se llaman las vertebrales, que colaboran un poco por acá. Y ahí, si a alguien se le obstruye una de estas, pierde la mayor parte de la circulación de sangre para toda una mitad del cerebro. Las tenemos de los dos lados, ¿verdad? Una a la derecha, otra a la izquierda. Pero imagínense qué catastrófico que a alguien se le obstruya, de verdad, una carótida, ¿verdad? Ojalá esta es la cara y por dentro. Si solo la carótida interna se le obstruye, pues vas a tener un daño cerebral grandísimo. Ok. Ahí tenemos solo la carótida que va para adentro, ¿verdad? Y quitamos la de la cara y vemos algunas de las ramas principales que están dentro del cerebro. La arteria oftálmica que va a los ojos, la cerebral anterior para la parte más frontal del encéfalo, cerebral media para la zona de los lados, la zona lateral. Y bueno, por ahí sí nos enseñan las vertebrales, ¿verdad? Cómo entran también y se encargan de esta parte más posterior. Ahí está esta, que es ramita de las vertebrales. Ahí si uno la va siguiendo, que hace como un colochito aquí. Esta es la cerebral posterior, la que va para la parte de atrás. Bueno, vamos a ver más cosas de la arteria aorta. Vimos que para acá arriba nos generaba carótidas y esta que va hacia los brazos, ¿verdad? Esas ya las vimos. ¿Qué más sucede con la aorta? Vean que ella nace, da la vuelta y comienza a bajar pegadita a la columna vertebral. Y conforme ella va bajando, le vamos cambiando el nombre. Aquí cuando nace el corazón y sube, le decimos aorta ascendente. Cuando da la vuelta, le decimos a esta curvita callado aórtico. Cuando pasa por el tórax le decimos
aorta torácica descendente, porque va para abajo. Y cuando pasa por el diafragma, que hay un huequito en el diafragma para que ella pase, y ya entra a la cavidad del abdomen, le decimos aorta abdominal. Luego ya ella en el abdomen se va a dividir en varias ramas, ahorita lo vamos a ver, y al final pues esas ramas terminan por llevar circulación a la zona de la pelvis y también a la pierna. Una de esas ramas es la arteria femoral. Esta famosa femoral es la que se usa para esos cateterismos, entonces se punza, se mete por ahí, la manguerita es como una manguerita que va subiendo, subiendo, y por ahí llegamos al corazón. O si no queremos ir al corazón y queremos ir al cerebro, se sube y se agarra por aquí y se va para el cerebro. Tremendo viaje, ¿verdad? Para llegar, pero muy chiva, ¿verdad? Que se pueda hacer eso. Bueno. Me devuelvo un segundito nada más para que notemos que de la aorta torácica, por ejemplo, van saliendo más arterias, ¿verdad? Que van pasando aquí alrededor de las costillas, aquí para la pared del abdomen. Vean cómo también del tronco sale una arteria que viene por delante y llega hasta el abdomen, ¿sí? Por aquí sube otra que va para la pared abdominal, para cubrir por fuera los músculos, ¿verdad? Los huesitos. Ahora, ¿qué pasa con la zona más interna? Vean que aquí tenemos el diafragma como cortado, que es esta cúpula que está aquí, y por ahí vemos la aorta pasando por el diafragma, bajando por todo el abdomen. Ahí se han quitado todos los intestinos y todo el dibujo, nada más dejaron los riñones, y vean cómo ella llega a dividirse. Esta cosa azul es la vena cava, ¿se acuerdan? La vena cava que entraba por debajo al corazón. Y vean qué interesante cómo vemos que la vena cava también va recogiendo sangre de otras venas, ¿sí? Como ella también se divide para ir hacia abajo, hacia las piernas, a recoger también sangre venosa de allí. Vamos a sacarle todos los nombrecitos. ¡Ay! No se acelere. Bueno, nada más para darnos una idea de cómo se van llamando las arterias que salen de ahí. Vean que apenas entra la aorta nos genera aquí para adelante una arteria grandotota que se llama el tronco celíaco. Aquí para arriba dos arterias que van a darle oxígeno al diafragma, que se llaman las frénicas. Luego sale otra por aquí que la tenemos cortada, que es la mesentérica superior. Salen arterias hacia los riñones que se llaman las arterias renales. Luego seguimos bajando y salen estas que se llaman arterias gonadales, que vean el viaje que se tienen que hacer para llegar a las gónadas. Las gónadas son los ovarios en las mujeres, los testículos en los varones, a eso se le llama gónadas. Para decirlo así en genérico, para decir los ovarios y los testículos, entonces decimos gónadas para referirnos a esto. Y luego ya la aorta se divide en dos grandes arterias ilíacas, le decimos la ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. La ilíaca se divide en dos otra vez y la de adentro se queda aquí en la pelvis con los órganos pélvicos, intestinos, útero, vejiga, todo lo que hay acá, y luego otra, la de afuera, pasa aquí por la ingle y se convierte en la arteria femoral que vimos ahora. Simplemente le cambiamos el nombre porque sigue siendo como el mismo tubo. Muchas arterias cambian de nombre, es interesante. Por ejemplo, la aorta, bueno, en todos lados se llamaba aorta, pero le fuimos cambiando como el apellido. Hay unas que cambian de nombre así completamente según la zona del cuerpo por donde van pasando. Y cuando uno las lee sobre ellas, a veces uno piensa que son arterias diferentes y es la misma, el mismo tubito que simplemente se fue modificando el nombre. Vean lo que pasa con las ilíacas. Ahí está la ilíaca común, ¿verdad? Luego me produce la ilíaca interna, que era la que se quedaba en la pelvis, y la ilíaca externa, que es la que pasa por encima de la ingle. Uno se puede sentir el pulso, ahí uno se la busca, cuando llega a la casa y uno siente y pum, pum, es una arteria gigantesca, ¿verdad? Fuertísima, y apenas pasa aquí por la ingle y entra a la pierna, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a empezar a llamar arteria femoral. De este lado le cambiaron el nombre, aquí viene y apenas pasó por la ingle aquí, se llama arteria femoral.
La arteria femoral inmediatamente empieza a dividirse en más, ¿verdad? La femoral profunda, la rama descendente, la arteria circunfleja femoral lateral, todos tienen nombres así, ¿verdad? Extraños, pero la cuestión es que ahí se empieza a ramificar para irse hacia las piernas, que ya vamos a ver las piernas. Vean todo lo que pasa en las piernas, qué lindo cómo se va distribuyendo toda la sangre. Aquí viene la ilíaca y ya sabemos que apenas pasa por la ingle, sigue ahí para abajo, pero le cambiamos el nombre y le decimos femoral. Vean cómo ella se va haciendo para atrás, para atrás, para atrás y pasa por la zona popitlea de las piernas y ahí le llamamos arteria popitlea. Sigue siendo el mismo tubo, pero vean que ya cambió de nombre 3 veces, ¿verdad? Y aquí vamos por arteria popitlea. Vean que en su camino nos ha dejado la femoral profunda, la rama descendente de la circunfleja femoral lateral, arterias perforantes, todas estas chiquititas aquí que se llaman geniculares que van hacia la patela, en la rodilla, formando redes, formando vasitos, arterias más chiquititas cada vez para llegarle a todos los tejidos. Ahí están. Vean lo que pasa o cómo se ve por detrás y por delante de las piernas. Aquí nosotros tenemos una vista delantera, ¿verdad? Ah, no, mentira, esta es la vista trasera. Entonces vean cómo se ve la femoral bajando, pasando aquí por la zona popitlea y vean que apenas pasa por la zona popitlea se va a dividir en dos, ¿verdad? Para llegar a todas las zonas aquí bajas de la pierna y luego llegamos a la planta del pie con las arterias plantares. Si lo vemos por delante, ahí viene la misma femoral, va por detrás, ahí la dejamos de ver un ratito, pero se nos quedan las ramas aquí para la patela y vemos una de esas dos ramas que se forman desde la zona popitlea para abajo, que es la tibial anterior. Aquí la que se ve es la tibial posterior, una para adelante, otra para atrás. Y cuando ella llega al pie, la tibial anterior se convierte en arteria pedia. Uno también puede sentir el pulso de la arteria pedia del maleolo interno, un poquito como acá encima del tobillo. Por ahí, si uno la busca bien, eso que se siente ahí es la arteria pedia. Bueno, la circulación en la planta del pie, por ahí llegaba la tibial posterior y en la plantita del pie se nos forman varios arcos, ¿verdad? Las arterias plantares medial y lateral, los arcos plantares, las metatarsianas y ahí sigue la cosa, como se va dividiendo cada vez más chiquitito, las digitales plantares comunes y digitales plantares propias hasta que se dejan de ver porque ya se vuelven microscópicas, pero ahí se siguen ramificando para llegarle a todas las celulitas. Sangrados. Cuando uno se hace una herida, ¿sí? A veces, desgraciadamente, se dañan grandes arterias como estas. Imagínense a alguien que se le haga una herida en la femoral, se puede sangrar, ¿verdad? Contrario a alguien que se le daña ya una arteria más chiquitita que pierde menos sangre. Entonces, uno sangra mucho, ¿sí? Se le rompe una arteria grande o una vena grande también, o si la zona donde uno tiene una herida tiene muchísimos vasitos capilares, como sucede en la cara, que alguien con un huequito así de 1 milímetro en la cara le sale un chorro de sangre así bañado y todo el mundo ¡ah! Y era una cosita, ¿verdad? Sí, porque hay muchísima circulación capilar. Y hay otras partes como los codos o las rodillas que a veces uno se lo abre así y no le sale ni una gota de sangre y se le ven todos los huesos, ¿verdad? Porque ahí casi no hay vasitos capilares, es un lugar de circulación muy lenta. Entonces es interesante cómo funciona el tema del sangrado también. Si ustedes tienen a alguien, a ustedes les pasa una herida y están sangrando, lo que se hace es presión, porque cuando usted presiona aplasta el vaso. Y es un tubo, si usted lo aplasta, es como la manguera, usted la tapa y deja de salir. Entonces siempre cuando hay un sangrado, los primeros auxilios son presione ahí bien duro.
Y otra cosa que se puede hacer es que si usted se sabe las arterias grandes, usted busca la arteria grande y la presiona. Entonces, si usted sabe que la arteria más grande de la pierna es la femoral y usted aquí la siente y alguien está ahí sangrando en la pierna, en el pie, entonces usted agarra y se le sienta encima y le presiona aquí con todas sus fuerzas para que se le reduzca la cantidad de sangre que le llega. Entonces le va a ayudar mucho. Ahorita vemos las de los brazos, para ver que en los brazos hay una en particular que está por aquí, que si uno la presiona, con presionarla no le vas a matar el brazo, porque uno nunca le va a hacer una presión suficiente para cerrarla por completo, porque las presiones son fuertísimas, pero le reducís un poco la salida de sangre y eso da tiempo de que vengan los paramédicos o de llegar al hospital o lo que sea. Bueno, ahí tenemos las de la parte delantera de los piecitos, ¿verdad? Entonces viene la tibial anterior, ahí donde está el pulso que hablamos, la arteria pedia, luego la tarsiana, la arqueada, metatarsiana y ahí siguen, ¿verdad? Hasta llegar a los de los deditos, ¿verdad? Las digitales dorsales, las arterias más chiquititas. Vámonos con el miembro superior. Vean que ahí ya uno va viendo qué es lo que pasa con el tubo. ¿Se acuerdan de la subclavia, verdad? Habíamos quedado ahí. Este es un tubo que cambia nombre un montón de veces también y es la que nosotros podemos estripar si alguien tiene un sangrado. Entonces tenemos la subclavia que baja después y se mete en la axila y ahí le llamamos axilar. Aquí está, no tiene rotulito. Luego entramos a la cara interna del brazo aquí, ¿sí? Ahí uno la puede sentir también si uno se la busca, el latido, dice ahí Cecilia. ¿Sí? Esa se llama arteria braquial, es el mismo tubo. Ahí es donde es más fácil presionar porque como queda encima del huesito, uno la agarra y ¡plac!, la presionas ahí bien duro y reducís sangrados. Entonces arteria braquial. Luego ella baja y ya en la fosa del codo se divide en dos. Arteria radial que va como en dirección al dedito gordo y la arteria ulnar que va en dirección como al dedito chiquito. Esas son las arterias más grandotas. En la mano, ven qué lindo lo que sucede en la manita. En la mano, por aquí viene la ulnar en dirección al dedo chiquito, la radial en dirección al dedo gordo. Y vean qué interesante que la arteria ulnar hace como un arco acá, grande, ¿sí? Y se une con una ramita de la arteria radial. Lo mismo pasa por el otro lado de la mano, donde la arteria radial forma un arco y se une por detrás con una ramita de la ulnar. Esos arcos son bien interesantes porque producen una circulación más o menos circular, valga la redundancia, de la sangre. Y se cree que quizás por eso es muy fácil ver en la mano un movimiento circular cuando pones un péndulo, ¿verdad? Porque a través de la sangre está circulando chi, energía, calor, ¿verdad? Entonces ahí podría haber un tipo de explicación para esta energía tan interesante que tenemos ahí y el por qué funciona mejor hacer imposición de manos o todas las técnicas que tienen que ver con esto, con las manos que con los pies, ¿verdad? Porque tenés esa circulación circular en esta zona. Es interesante. Bueno, ahí están otras ramas más chiquititas, igual hasta llegar a los deditos. Vean qué interesante entonces que las arterias cada vez se vuelven más y más y más pequeñitas hasta convertirse en algo que llamamos arteriolas. Cuando ya son muy chiquititas, hay una medida donde ya una arteria deja de ser arteria y le decimos arteriola. Y luego ya nos convertimos en vasitos capilares. Y los vasitos capilares están alrededor de las células. Todos estos espacios aquí están llenos de células. Y esas células empiezan a absorber el oxígeno y a botar CO2. Y cuando ya hay mucho CO2, los capilares empiezan a unirse, formando vénulas. Y las vénulas empiezan a llevar la sangre a las venas se unen hasta las cavas y ahí sigue toda la cosa que vimos hace un ratito. Veamos venas entonces, algunas de las venas importantísimas, grandes y muy visibles. Lo interesante con las venas es que ellas están muy superficiales, todas. Entonces uno se las puede ver, especialmente en la gente que es como muy flaquilla, con muy poca grasa. Uno les ve toda, como decimos, toda la cañería por fuera. A los chicos se les ve muy fácilmente porque tienen menos porcentaje de grasa que nosotras, ¿verdad? Bueno,
Vean esta grande que tenemos acá que se llama la yugular interna. Sí, la yugular interna es la encargada de recoger toda la sangre venosa del cerebro y bajarla hasta las cavas. Entonces ella es la que trae todo esto. Tenemos acá ya un poquito más cerca de la tráquea la yugular anterior. Esa casi no la vemos, es muy chiquitita. Y luego tenemos esta, la yugular externa, que es la que recoge la sangre de la zona de la cara. Esta es la que es más fácil ver aquí encima de este músculo. Los que han estudiado anatomía, porque son profes de yoga y todo esto, saben que este músculo se llama esternocleidomastoideo, este que se sale así cuando uno vuelve el cuello, ¿verdad? Que sí, sale. Ahí encima pasa una venota que a veces cuando hace mucho calor uno puja, ¿verdad? Se le salta, ¿ok? Esa es la yugular externa. ¿Sí? La interna no se ve porque está por debajo de ese músculo y esta otra es demasiado pequeñilla. Sí. ¿Es el color de esa sangre es verdoso? Sí, es como color vino. ¿Sí? Y si uno analiza los pigmentos para el color vino, lo que tenés es azul con verde, es un tipo de cian. Pero como todavía tiene, la sangre venosa no está 100% desoxigenada, o sea, siempre hay oxígeno circulando ahí que no logró absorberse, entonces casi toda la sangre del cuerpo va a tender al color rojizo, pero como esta ya ha perdido oxígeno, está volviendo al color más original de la sangre, que es el cian, que es como un verdoso. Y por eso Juanpa siempre dice, es que la sangre es verde, y todo el mundo lo vacila por decir eso, porque sí es verdad, químicamente si no tuviéramos el oxígeno pegado a la hemoglobina se vería así como un color cian. Interesante. Cuando sale a la superficie, digamos, se cambia, ¿verdad? Sí, porque se empieza a oxidar, ¿verdad? Entonces apenas la sangre entra en contacto con el aire se vuelve más negrilla, más color vino o negruzco. Sin embargo, dice, algún día alguien tiene la oportunidad de ver sangrados, gente sangrando, espero que no, pero si sale muy roja, así roja vivo, es posiblemente sangre de una arteria que tiene más oxígeno, y si ya sale como muy oscura, muy negruzca, posiblemente es de una vena que ya ha perdido gran parte del oxígeno. Y igual cuando ya sale, pues se va a empezar a poner negruzca toda, cualquiera, pero digamos, si usted la ve salir, uno sí puede notar ahí algo en los colores, ¿verdad? Por si no. Una pregunta, ahora que estaba diciendo que se nota, no sé qué, cuando hay casos en los que hay personas que cuando se enojan mucho se les marca una vena por acá, una arteria. Ah, sí. ¿Eso es por la persona o es que hay un problema de circulación y por lo tanto esta vena se nota tanto? No, cuando uno puja y aumenta la presión venosa, cuando uno puja, uno presiona las venas cavas porque estás haciendo fuerza con tus músculos abdominales. Entonces presionas las venas cavas y las venas cavas se exprimen y gran parte de la sangre que había dentro de ellas se devuelve hacia las venas más chiquitas. Entonces una forma de ver saltarse las venas es pujar, ¿verdad? Toser también, se le empiezan a saltar todas las venas porque haces ese movimiento de contracción abdominal. Mucha gente cuando se enoja, ustedes vieron el dibujo del viejillo aquel, se tensa los abdominales, saca pecho, es parte de las posturas defensivas inconscientes que uno toma. Entonces por eso hay gente que se le saltan mucho las venas, porque estamos haciendo una fuerza abdominal hacia adentro. Pero no es nada de mala circulación ni nada. No, si solo le pasa cuando se enoja o puja o algo similar, no hay problema, es normal. Sí. Porque están muy externas, entonces cualquier cambiecito de presión dentro de las venas ya se saltan un montón. Bueno, vean acá las cavas, ¿verdad? Aquí tenemos la cava superior y la cava superior se construye a partir de dos venas grandes que se llaman las venas brachiocefálicas, izquierda y derecha. A estas venas brachiocefálicas es a donde llegan las yugulares y llegan las venas de los brazos, que ya casi vamos a verlas. Esta también se llama vena subclavia, es como la hermanita de la arteria, hay arteria subclavia y vena subclavia. Hay un detalle ahí importante, hay muchas venas que tienen el mismo nombre de las arterias y es porque van en parejitas, van juntas, entonces les ponen el mismo nombre. Esporádicamente cambian, pero casi siempre las encontramos así en parejas. Bueno, por aquí vemos las arterias pulmonares, que las tenemos de color azul porque llevan sangre desoxigenada, pero estas son arterias, no son venas, ¿verdad? Vean que salen del corazón y van directo a los pulmones.
arterias pulmonares. Por aquí se ve la aorta, ¿verdad? Donde baja por detrás de las arterias pulmonares. Esto que está aquí es la tráquea, la glándula tiroides, por aquí se ve el esófago que va bajando hacia el estómago. Y vean qué interesante que aquí se ve la cúpula vista por encima del diafragma y se ve el orificio por donde pasa la vena cava inferior. Aquí no la vemos, ¿verdad? Aquí la cortaron, por aquí estaría el corazón sentadito encima del diafragma y aquí entraría la vena cava inferior. Ok, esta tiene más cositas. Vean, por ejemplo, aquí arriba los dos troncos, las dos venas brachiocefálicas uniéndose para formar la vena cava superior. Vean toda la sangre que regresa de las costillas, de las paredes, del tórax, cómo se une a esta vena que se llama vena ácigos, y esa vena ácigos viene a depositar la sangre aquí en la cava superior. Y de este otro lado hay otra venita que se llama hemiácigos, un poquito más chiquitita, que recoge también sangre de las costillas del lado izquierdo y toda la pared muscular del tórax, y viene a depositar la sangre aquí en la vena brachiocefálica izquierda. Por acá vemos arterias